sea prosperado en los corazones de los que van a escuchar. Lo atamos y lo declaramos inoperante por el poder de tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Hechos capítulo 16 y vamos a leer nosotros desde el 16 en adelante. Y vamos a estar hablando un poco, ¿no? Con referente al espíritu de adivinación. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro un espíritu, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Gloria al Señor. Nosotros sabemos, hermano, y este es un capítulo bien importante, porque nos está hablando a nosotros sobre el espíritu de adivinación. Y hay un sinnúmero de espíritus que el enemigo disfraza ante las personas que carecen de discernimiento de espíritu. Y lamentablemente aún dentro de las iglesias se infiltran. Y nosotros tenemos que ver y entender cómo la iglesia primitiva lidiaba con estos espíritus. La iglesia primitiva, cuando nosotros observamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo no le está haciendo una interrogación al espíritu de adivinación ni a la muchacha tampoco. En este momento nosotros vemos que el apóstol Pablo dirige la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús directamente al espíritu. Es por eso tan importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios cuando nosotros estamos contrarrestando las fuerzas de las tinieblas. Y esto acontece bastante cuando uno se lanza a predicar el evangelio, especialmente en las calles, cuando uno está evangelizando, cuando uno está en intercesión, en oración, buscando el rostro del Señor y haciendo su voluntad. El enemigo no se va a quedar tranquilo. Y miren, hermano, la adivinación es descubrir conocimientos ocultos por medios sobrenaturales. Está relacionada con el ocultismo e incluye la predicción de la suerte o la evidencia, como solía llamarse. Desde la antigüedad, la gente ha utilizado la adivinación para conocer el futuro o como una forma de ganar dinero. La práctica continúa, ya que los que afirman tener una visión sobrenatural leen las palmas de la mano, las hojas del té, la taza del café, la carta del tarot, las cartas estelares y muchos más. Entonces que el hombre, cuando carece de conocimiento y cuando está pasando por problemas y dificultades que están fuera de su control, si no tiene a Cristo, va a recurrir al mundo del ocultismo para él poder tratar de lograr lo que él considera como imposible que se le pueda hacer posible. Pero Dios verdaderamente que detesta cuando nosotros estamos jugando con estas cosas. Bendecimos el nombre del Señor. Y ya como iglesia nosotros no podemos hacerlo y no se nos está permitido hacer tales cosas. Vamos a leer nosotros en Deuteronomio 18 del 11 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones
Jehová tu Dios echa fuera estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Estas son enseñanzas, hermano, que muy pocas nosotros lo vamos a escuchar dentro de la iglesia. Porque el diablo siempre va a tratar de contrarrestar, va a tratar como de desenfocar, como para que uno no se ponga en esta situación. Y es por eso que la iglesia hoy en día, y yo no creo que tiene que ver con multitud, el hecho de que en una iglesia se puede estar practicando la adivinación y los creyentes sentados estar embrujados. ¿Por qué están embrujados? Porque no están siendo alimentados con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo mismo lo dijo. Dijo, no le sorprenda porque el mismo enemigo o el diablo se disfraza como ángel de luz, y aún sus ministros se puede disfrazar como un ministro, como una persona que está trayendo supuestamente la palabra, pero no va a traer una palabra de salvación. O sea, se te puede traer un mensaje de motivación, de prosperidad. Todo el que lo escucha está escuchando el mensaje y en cierta forma como que recibe cierta clase de energía, pero en realidad no va a recibir el mensaje de salvación. Esta joven, es interesante esto porque esta mujer estaba cautiva bajo un espíritu de adivinación que le traía ganancia a sus amos. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora fíjense en esto. Y supongamos que el apóstol Pablo no lo hubiese reprendido el espíritu de adivinación a esta joven. Ella quedaría como una fuente verídica de información. Y no solamente eso, sino que ahora todo aquel que quisiera como escuchar cierta clase de información, podrían ir a ella para recibir una fuente de información en casos como sobrenaturales y ella quedar como que ella estaba haciendo la labor que podría ser una fuente como de Dios. Pero nosotros sabemos que el enemigo es un padre de mentira. Y cuando el enemigo te puede contar una verdad o te cuenta media verdad, cuando a él le es de beneficio. Y en este caso vemos que la joven está diciendo algo que es la verdad. Estos son los hijos, hijos de Dios que presentan el mensaje de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, hasta que el apóstol Pablo le habló el espíritu de esta joven y la libertó de su cautiverio. El Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor vino a libertar a los cautivos. Una iglesia que no liberta a los cautivos es una iglesia que, bueno, podríamos decir que en parte está haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿de qué vale que yo vaya a escuchar un mensaje en una iglesia y que yo no reciba cierta clase de edificación, que yo no reciba motivación para andar en la obediencia a Dios y a su palabra? Porque nosotros somos peregrinos extranjeros. Ellos predicaban el evangelio de la salvación. Cuando tú predicas el evangelio de Cristo, tú vas a ser perseguido. Esto es lo que nosotros vemos. Esto es algo que van como a la par. Cuando tú lees la historia de la iglesia primitiva, los discípulos estaban siendo perseguidos hasta la muerte. Entonces nosotros no podemos pensar que porque en una iglesia haya miles de personas, como que esa es la iglesia de Cristo. Ahora fíjense, cuando nosotros oramos como iglesia, hay un aroma que sube al reino de los cielos. Y los ángeles recogen nuestras oraciones en una copa, en un redoma, dice la Biblia, y ellos presentan estas oraciones delante del Señor. Nuestras oraciones son escuchadas de parte de Dios. Nosotros no podemos ignorar esto. Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor, nosotros de nuestro ser sale un aroma que es agradable a Dios, agradable y grato a la presencia del Eterno, que es un aroma que el enemigo va a rechazar y va a repudiar. Ustedes se dan cuenta que cuando hay muchas personas que practican la hechicería, que practican la brujería, no han podido activar su dote de adivinación o su dote de brujería cuando hay personas llenas del Espíritu Santo de Dios en medio de una reunión de esta índole.
Y es por eso que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque nosotros estamos demasiado enfocados en las cosas materiales y en las cosas que se movilizan alrededor nuestro, y en realidad no estamos presentando un evangelio en donde las personas sean libertadas y reciban a Cristo en su corazón y reciban sanidad. Miren lo que leemos nosotros en el libro de Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó. Los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta profecía. Bendecimos el nombre del Señor. Esto es importante, porque nosotros sabemos que a esto fue que el Señor envió a la iglesia. Él le dio la autoridad a los apóstoles, a los discípulos. Y dice el Señor: la fuerza del Hades no van a prevalecer ni a prosperar en contra de la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar buscando el aroma de Cristo, tiene que estar en oración, tiene que estar buscando la presencia del Señor. La iglesia tiene que estar reunida cuando nos reunimos, el Señor es el centro de nuestra atención y de nuestra adoración. Venimos en reverencia a llenarnos del conocimiento que Él nos da a través de su palabra. Hermano, y le digo que los espíritus inmundos, los espíritus familiares, estos espíritus ambulantes que andan, que andan por todo, prácticamente por todos lados. Pero hermano, nosotros no podemos ignorar esto, porque el mismo apóstol Pablo lo decía: no podemos ignorar sus maquinaciones. Dice la palabra de Dios que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando dónde reposar. Pero si luego que no encuentra dónde reposar, retorna al lugar de donde salió, y se le encuentra adornada y vacía, va y toma 7 espíritus, y la persona viene a estar peor que antes. Entonces, que nosotros, el Señor nos liberta, pero la idea es que ahora nosotros tenemos que llenarnos de su presencia. El nombre que los demonios respetan es el nombre de Jesucristo en un creyente que busca la presencia del Señor, es obediente al Señor y que le sirve a Dios. Pero nosotros sabemos que dice la Biblia que nosotros no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, pero nosotros tenemos que estar llenándonos de la presencia del Señor, para que cuando nosotros hablemos con la persona puedan escuchar el evangelio, las personas puedan recibir sanidad, puedan recibir liberación y puedan llenarse del conocimiento del Eterno. Para esto el Señor nos ha llamado a nosotros. Dice la Biblia que más a ustedes, cuando nosotros leímos el texto en Deuteronomio, mire cómo concluye en el versículo 14 del 18. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Cuántos creyentes no están ahí por curiosidad leyéndose el horóscopo? ¿Cuántos de nosotros bajo la ignorancia, cuando estábamos pasando por ciertas cosas que no conocíamos a Dios todavía en ese momento, no lo conocíamos, íbamos a leernos la taza y a visitar estos lugares de hechicería? Que es como tú hacer un pacto con el diablo. Esos pactos tienen que ser rotos y se rompen solamente con la sangre de Cristo y con el sacrificio de la cruz. Porque dice la Biblia que maldito es aquel que es colgado en el madero. Él se hizo maldición por nosotros. Ningún creyente puede ser poseído por el diablo. No puede ser poseído por los demonios, pero sí tener influencia y sí puede ser atormentado. No podemos decir que no, porque si nosotros no nos llenamos del Señor y de su presencia, el enemigo puede llenarnos si nosotros nos descuidamos. Y el enemigo, a través de sus secuaces o demonios, puede entrar en tu morada y hacerte visitación también.
O sea, dependiendo de lo que nosotros estemos escuchando, lo que nosotros estemos viendo, podemos abrir puertas en donde las fuerzas de la tiniebla entran a nuestros hogares y después estamos nosotros con una lucha espiritual que ni siquiera podemos dormir. Ahora, fíjense en esto. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuando van a los flea markets? Yo lo he hecho. Tú al flea market y ves una pieza que es bien bonita y es como una antigüedad y tú traes esa porquería para tu casa y luego tu hogar se llena de una presencia totalmente antagónica, que tú sientes la atmósfera de tu casa bien pesada, que tú no puedes dormir y los espíritus te visitan como si ellos pertenecieran ahí a tu casa. Nosotros tenemos que reconocer, hermano, que nosotros, dice la Biblia, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestes. Y la iglesia, adormecida, la iglesia está como si estuviera anestesiada, como que nada está aconteciendo. Observe alrededor del mundo todas las cosas que están pasando, especialmente en este lugar de los Estados Unidos, cómo estas personas están haciendo todas estas protestas. En realidad, muchas de ellas son verídicas, otras protestas en realidad son gente que solamente van a hacer daño y a causar. Dice la Biblia que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Y están embrujados. Los mismos políticos están embrujados, están hechizados. El diablo tiene su sede en el mismo gobierno, donde la mentira trafica como si fuese una verdad. Pero lo triste de todo esto, porque nosotros podemos esperar esto en un gobierno, pues son gente que en realidad no están buscando de Dios y están gobernando. Pero dentro de la iglesia, en donde la iglesia tiene que tener los dones activados del Espíritu Santo para reconocer cuando una enseñanza es de Cristo, cuando una enseñanza es apostólica, cuando una enseñanza viene con una sana doctrina. Nosotros tenemos que estar, hermano, a otro nivel en cuanto a esto. Y no dejarnos llevar por el hecho de que las demás iglesias tienen 500, las otras tienen 100. ¿Qué importa la cantidad de números? Eso no tiene que ver nada con números. Pues dice la Biblia que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Y la presencia de Cristo, donde hay 2 personas, es la misma presencia que está donde hay 1000 o donde hay 100. Si es que los miles están buscando del Señor. Porque hay mucha euforia, hay mucha energía en muchas de estas iglesias, y no es la energía del Espíritu Santo de Dios. El diablo es un imitador, y el enemigo puede también imitar la unción, en cierta forma, tratar de imitar aún inclusive los dones del Espíritu Santo, donde hay muchos de estos falsos profetas y usurpadores de autoridad que andan ellos enseñando a hablar lengua y están haciendo unos milagros que son mentirosos y haciendo un sinnúmero de cosas en los altares. Entonces estas personas van a las iglesias y es como si ellos fueran a un cine. Tú vas a un cine y tú vas a ver una película y vas a ser entretenido. Y tú vas a salir de ahí con una energía porque te motivaste. El protagonista de la película ganó y cómo venció a sus enemigos. Pero hermano, nosotros nos vemos a los discípulos, claro que era un tiempo diferente al que estamos viviendo hoy en día, pues hoy en día la tecnología ha avanzado bastante. Pero hermano, nosotros no vemos a los discípulos entreteniendo a la gente, y mucho menos teniendo una conversación con el diablo. Ahora, si tú estás haciendo una liberación en privado con otra persona y la persona necesita una administración, ya eso es diferente porque uno está ministrando. Pero hacer de todo esto, de la autoridad, como hacer como algo para llamar la atención y nosotros mismos de edificarnos como que nosotros somos los que hacemos el milagro o que hacemos las liberaciones. Nosotros no hacemos ninguna clase de liberación. La liberación la hace el Señor. ¿Ustedes se acuerdan los hijos? Nosotros los vamos a ver en el libro de los Hechos. Cuando los hijos de Seba estaban tratando de expulsar un demonio y dice que el demonio le dio una paliza a ellos. Y le dijo, y los demonios le dijeron a los hijos de Seba, a Cristo conocemos y a Pablo también. Pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces, eso nos da a entender a nosotros que el enemigo conoce cuando hay una fuente verídica llena del Espíritu Santo de Dios. Y a estos son a los que el diablo le teme y a estos son a los que el diablo persigue más. Y a veces hay iglesias que están haciendo la voluntad de Dios. Y parte de a veces cuando el enemigo entorpece en cierta clase el crecimiento. Pero no es porque no están haciendo posiblemente la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, estamos contrarrestando las fuerzas de las tinieblas. Y las fuerzas de las tinieblas aparentan. Voy a decir que aparentan porque nosotros estamos viendo
globalmente, como ellos hablan casi el mismo lenguaje de mentira, claro que sí. Toda la prensa, y podemos traerlo a esto, toda la prensa que están dirigida por el mismo diablo y el mismo infierno, hablan el mismo lenguaje de mentira. Todos los que son hijos del padre de la mentira van a ser poseídos por ese demonio, por esos demonios, y ellos van a seguir eso como si ellos se hubieran adormecido, como si el diablo lo hubiese poseído. Yo me siento un poco emocionado con esto, porque nosotros estamos viendo, hermano, que la Biblia se está cumpliendo en nuestros propios ojos, y nosotros tenemos verdaderamente que salir del letargo en el cual nosotros estamos, porque el Señor, dice la Biblia, que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, tomar el escudo de la fe, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tenemos nosotros que tener la coraza de justicia. ¿Para qué tener una vestidura espiritual si nosotros no la vamos a usar? Tenemos que nosotros, y a veces es que nosotros mismos podríamos llenarnos de temor, porque si yo no me meto con la esfera del diablo, el enemigo no me va a atacar. Eso no es, hermano, como quiera ataca, pero el enemigo va a atacar más aquellos que lo están a él contrarrestando, ya sea en la intercesión, en la oración, en el ayuno, en la predicación de la palabra y predicando un evangelio verídico. Nosotros tenemos que ver la Biblia como el Señor la ve. Como el Señor la ve, no como lo ven los ojos de muchas personas que inclusive han querido desmentir la Biblia o quitarle la parte sobrenatural de los milagros o quitarle la parte del pecado. Vamos a hacer otra Biblia, vamos a hacer una Biblia que no choque con nuestra cultura, que no choque con nuestra vida de pecaminosa que tenemos. Vamos a escoger estos textos que no chocan con la idolatría que tenemos nosotros en nuestra iglesia y todavía sí vamos a tener una multitud. Pero no, el evangelio debe ser explicado de Génesis a Apocalipsis. Y si me cae mal y yo estoy mal delante de Dios, estoy mal. Debo de reconocer, Señor, ayúdame. No quiero ofenderte. Dame la fortaleza. Y nosotros tenemos que reconocer que sin Cristo nosotros no somos nadie. Ahora fíjense, ellos era a la oración. ¿Ok? Entonces, que usted vaya a la oración y casi siempre, cuando es el día de usted hacer la oración o usted se va a meter con el Señor, es donde el enemigo posiblemente lo ataque más a usted. O no lo va a atacar físicamente, pero podría mandarle una visita. Y usted ahora se ve comprometido con el tiempo de oración del Señor y en vez de orarle al Señor va a tener que atender a la visita. ¿Qué haría usted? Bueno, no queremos ofender a nuestros familiares, pero cuando nosotros tenemos una dedicatoria y una disciplina de oración, aquel que llega, espérate un momento, tengo que hacer esto y darle el tiempo que el Señor se merita. Bendecimos el nombre del Señor, porque esto es lo que ellos hacían. Ellos iban al camino a la oración. ¿Quién le salió al encuentro? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Ahora fíjense, qué interesante todo esto, ¿no? Porque ellos daban gran ganancia con su adivinanza. Ahora, una iglesia que quiera recibir grandes ganancias, bueno, que empiece a torcer la Biblia. Que empiece ahora a profetizar y a declarar y a hacer ciertas cosas en donde la gente como que se vea motivada y que sepan como que Dios está en medio de ellos. Bueno, no han habido personas que antes de darte una profecía o una palabra de conocimiento van y averiguan todo lo que tú has hecho y se meten en Facebook, entonces te llaman por nombre y es que ellos están chequeando tu página de Facebook y conocen ciertas cosas acerca de ti. Son unos medios totalmente incorrectos. Cuando los discípulos tenían estos dotes de parte del Señor, no había ni siquiera computadora. Bendecimos el nombre del Señor. Pero fíjense, y esto lo hacía por muchos días, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Muchos dicen, no, que cómo va a ser que un demonio va a estar en un cuerpo de un cristiano y cómo va a atacar al cristiano. Pues fijémonos nosotros en el apóstol Pedro. Pedro, cuando el Señor dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dice esto, obviamente estaba siendo usado por el Espíritu Santo y recibió una revelación de parte de Dios. Cuando el Señor dijo: me es necesario ir a Jerusalén y padecer en manos de los ancianos y morir.
Entonces Pedro dijo, no, Señor, que nada de esto te acontezca. El Señor le dijo a Pedro, sal fuera de Satanás, porque me eres de tropiezo. Tú solamente pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, que nosotros tenemos que entender que aún a un cristiano el enemigo puede zarandear y puede estar atormentándolo. Bendecimos el nombre del Señor. Y pueden causar que el cristiano, en vez de llenarse de Dios, se enfríe en la oración. Que no le interese leer la Biblia. Hermano, cuando nosotros empezamos a perder nuestros momentos de oración, cuando nosotros empezamos a perder el interés por las Sagradas Escrituras, ahí hay algo, ahí hay un espíritu que está afectando la mente y la vida espiritual de esa persona y de ese cristiano. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo llevaron al foro ante las autoridades. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio de Cristo y estaban ejerciendo y ganando territorio en el campo del enemigo. Hermanos, para nosotros ganar ventaja en el campo del enemigo, tenemos nosotros que atar al hombre fuerte. Tenemos que enfrentar las fuerzas antagónicas en contra del evangelio. Tenemos nosotros verdaderamente que reprender a estos espíritus de hechicería, de brujería, que a veces las iglesias están más llenas de brujas que de mismos cristianos, hermanos. Tenemos que despertar a esto. Tenemos nosotros verdaderamente que llenarnos del discernimiento del Señor y seguir orando y contrarrestando esto, porque el fin de los días se acerca. Nosotros tenemos que estar vigilando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que dice 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y están dentro de las iglesias. Y tú lo ves que te hablan sutilmente, te hablan dulce. Y tú escuchas la palabra, escuchas el mensaje. Porque todos nosotros, el Señor nos ama. Y le dan una palabra de motivación a la gente. Y la gente está sentada y se visten bien y escuchan la música. Pero como que están anestesiados. Ellos no van a contrarrestar la fuerza de las tinieblas. Ellos van a escuchar su mensaje y se van a su casa, se van a sus labores a buscar la prosperidad. Porque el fin de ellos es reinar en esta tierra. Ahora fíjense, si el apóstol Pablo no liberta a esta joven de ese espíritu de adivinación, ¿qué hubiese pasado? Amén. Esta joven sería como una fuente verídica. Amén. Y todo lo que escuchasen el mensaje de ella, ¿qué iba a pasar? O sea, que nosotros tenemos que contrarrestar todo aquello que se viene en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, algo interesante en todo esto, porque él le habló fue al espíritu de la muchacha. O sea, que para darnos a entender a nosotros que nosotros para ejercer autoridad en el ámbito espiritual, tenemos que estar en el espíritu. Tenemos que estar con la presencia del Señor. Tenemos que tener la autoridad para saber discernir qué clase de espíritu se mueve en esa persona. Ahora, tenemos nosotros que hacer la cosa con tacto, hermano, porque Dios nos ha mandado a nosotros a edificar la iglesia, no a derribarla y a destruirla. Y más inclusive en una iglesia donde nosotros estamos ministrando, la idea es que la iglesia crezca, que la iglesia pueda ser edificada, no ser de tropiezo a los hermanos. Porque el mismo Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte? Como las gallinas recogen a sus polluelos, mas tú no quisiste. El Señor fue fuerte. El Señor estuvo con un mensaje que verdaderamente cuando el Señor hablaba había que escuchar lo que Él decía. Miren lo que dice 2 de Reyes 17, 16 al 18. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios.
Se hicieron imágenes fundidas de los becerros, de 2 becerros. También imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos. Sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Se dieron adivinaciones, agüeros. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y lo quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Se dividen las tribus. ¿Por qué? Por el conocimiento del hombre. Durante el tiempo, después de Salomón, Jeroboam, que se dividieron las tribus en 10 en el norte y 2 en el sur. Porque los del norte estaban con su idolatría. Y Judá también cayó en esto. Ahora nosotros sabemos, hermano, que muchas personas, nosotros cuando presentamos el evangelio no queremos ofender a las personas, vamos a ser sinceros. Tenemos que ser sabios. Vamos a una casa, nos invitan a hacer una célula o queremos hablar con los hermanos. Nosotros lo primero que no podemos ver, lo primero que vemos es imágenes, idolatría. Y ya estamos pensando en demonios. Los demonios, hermanos, no pueden hacer nada al menos que el Señor se lo permita. Y lo único que el enemigo puede hacer con nosotros es llenarnos de temor y tratar de intimidarnos para que nosotros, por ejemplo, no le demos a nosotros un tratado a un santero. Meternos en una casa botánica y darle un tratado a un santero o darle un tratado a un brujo. Claro que no va a ser fácil, pero usted se cubre con la sangre de Cristo. Usted tiene que pensar que más puede el poder que está dentro de usted que el poder que está fuera del enemigo. ¿Se dan cuenta? El enemigo debe tenerle miedo al poder que hay dentro de un creyente. Y nosotros a veces somos los que nos invadimos de temor y de miedo, en donde el mismo enemigo envía sus demonios para intimidarnos en sueños, para intimidarnos cuando estamos durmiendo. Hay presencia que invade en tu casa y tú piensas, ¿pero qué es esto? ¿Por qué se están entrando en mi casa? ¿Por qué se entran en mi hogar? ¿Saben una cosa? Porque a veces nosotros podemos entrar en cierta clase de descuido, pero nosotros tenemos que reconocer que si usted no contrarresta las fuerzas de las tinieblas, no se piense que usted se va a quedar tranquila. Nosotros tenemos que estar contrarrestando y seguir invadiendo el territorio del enemigo, porque el enemigo ha invadido el terreno de la iglesia. Cuando el diablo invade una iglesia, cuando el enemigo invade una iglesia, porque en esa iglesia la autoridad de Cristo se ha ido. Hermano, nosotros tenemos que tener autoridad. Para eso el Señor nos dio a nosotros la autoridad, para nosotros ejercer el dominio del enemigo y reprenderlo de nuestras barriadas y orar y llenarnos. Bendecimos el nombre del Señor, llenando de la presencia del Eterno. Miren lo que dice aquí. Vamos a leer. Tengo otro para leer. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces se disfrazan de ángel de luz. Empiezan a adivinar. Tú te piensas que te están a veces posiblemente profetizando. Y lo que te están es adivinando o diciéndote cosas que tú sabes que, ¿pero qué es esto? Nosotros tenemos, dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y cuando usted presenta el evangelio de verdad, no piense que ya todo está bien. No, todo no está bien. El enemigo se va a levantar. Se levantó con los apóstoles y se va a levantar también con usted. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros no podemos ser invadidos con el temor. Bendecimos el nombre del Señor. Viendo sus amos, versículo 19, sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, a Silas, lo trajeron al foro ante las autoridades, presentándolo a los magistrados. Dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Obviamente se va a levantar la mentira. Ellos van a mentir en contra suya.
Entonces nosotros no podemos pensar que nosotros estamos buscando del Señor y estamos nosotros todo el tiempo en oración, intercediendo, contrarrestando las fuerzas de las tinieblas y el enemigo se va a quedar tranquilo y todo va a estar chévere en tu hogar. No, van a haber momentos donde puede penetrar esta fuerza de las tinieblas y se puede armar algo dentro del hogar de uno. O a uno mismo se le puede invadir una depresión, un desánimo, un decaimiento y una pesadez que uno a veces no quiere hacer nada, un cansancio fuera de lo normal. Todas estas muchas veces podrían ser cosas, situaciones naturales de nuestro cuerpo, pues estamos envejeciendo y posiblemente tenemos cierta clase de enfermedad. Pero nosotros no podemos ignorar que también el enemigo se aprovecha de estas situaciones para hacernos pensar a nosotros que nosotros no vamos a morir, que Él te va a destruir. Él no te va a destruir. Nosotros tenemos, hermano, y yo lo sigo declarando y lo sigo confesando, que nosotros tenemos el mejor médico habido y por haber lo tenemos nosotros, que es el Señor. El Señor cuando no te va a hacer un diagnóstico y va a empezar a adivinar, ve, tómate esto, a ver cómo te va. Y si esto no te va, te vamos a subir la dosis. No, el Señor cuando te sana, Él te sana. Nosotros tenemos que creer que Él es nuestro médico por excelencia, que Él nos liberta. Muchas veces podemos tener una migraña del mismo diablo y del mismo infierno, como si nuestra cabeza se va a reventar y que vamos a recibir nosotros un derrame cerebral. Pero entonces, ¿para qué está la oración? Y no digo con esto que no llame al médico y vaya y se chequee. Chequéese por todos los medios, pero no deje de orar. Porque hay muchas fuerzas, energías negativas, como lo llaman las personas a veces. Son energías negativas que están afectando tu mente, pero también son demonios. A veces son también, alrededor nuestro hay personas, miren hermano, alrededor de la misma iglesia en Long Island. Yo estuve allí en Long Island. Antes de entrar a la iglesia, la gente fumando hierba. Oye, que tú entras y tú te pones un perfume y ya cuando tú entras a la iglesia, tú estás todo oloroso a hierba, como si tú estuvieras fumando hierba. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando cómo sellar los lugares con todas las cosas negativas. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que la gente que está alrededor nuestro, especialmente alrededor de la iglesia, muchas de esos negocios, posiblemente, quién sabe, si hasta sacrificios o oraciones o hasta brujos están buscando para mandarle maldición a la iglesia, para que la iglesia no crezca, los hermanos caigan en decaimiento y se vayan fuera de ese lugar. No, nosotros somos los que tenemos que orar para que el salón que está cortando pelo y ese salón que están ahí hablando cosas negativas en contra de la iglesia y hablando en contra de Jesucristo, nosotros lo contrarrestemos a ellos. O ellos se acoplan o que el Señor lo eche para otro lado. Hermano, la iglesia, nosotros hemos recibido autoridad de parte del Señor. ¿Se dan cuenta? Amén. Gloria al Señor. Yo me cito mucho con esto porque esto es una tremenda clase. Porque nosotros a veces, hermanos, nos concentramos en el hecho de que, bueno, hubo un terremoto y ellos fueron libertados. No, pero tenemos que nosotros discernir este espíritu de adivinación, esta fortaleza demoníaca de falsa profecía, de adivinación de la suerte, que están metidos a veces dentro de la misma iglesia. Y nosotros empezamos a mirar los ministerios y porque tienen mucha actividad y tienen mucha gente, empezamos nosotros a envidiar eso. Nosotros no podemos envidiar eso. No podemos envidiar nada que sea del diablo, especialmente cuando tú estás cogiendo la Biblia y pateándola. O tú estás cogiendo el escenario donde se supone que sea un altar de Cristo y tú lo que estás haciendo un desorden, como que tú eres el centro y tú vas a hacer lo que te dé la gana con la Biblia y hacer lo que te dé la gana con las cosas de Dios. No, nosotros tenemos que estar, hermano, nuestra sangre. Si nosotros somos siervos de Cristo, nuestra sangre tiene que estar hirviendo si nosotros vemos esta clase, esas cosas que acontezcan. Bendecimos el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros, a guardar nosotros la reverencia al Señor, hermano. Si nosotros le ponemos respeto a la cosa de Dios y hacemos un servicio a Dios sin apresuramiento, como que estamos todo el tiempo corriendo. ¿Cuál es el correteo? ¿Cuál es el correteo? El Espíritu Santo merita tiempo. Merita tiempo.
nosotros vamos a servir en un altar. Debemos darle el tiempo que el altar que nosotros le hemos ofrecido. Este es el altar del Señor. Aquí es donde Él se va a manifestar en gloria. Nosotros respetar esto. Y no es que nosotros estamos idolatrando los lugares, y mucho menos idolatrando el púlpito o idolatrando en los atrios. Es que nosotros guardamos respeto, porque en este es el lugar en donde nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entra un presidente a cierto lugar, o una persona, un dignatario, se levantan los cristianos y empiezan a aplaudir. Pero cuando se empieza a orarle, a buscar el rostro del Señor, ¿qué es lo que pasa ahí? Si Jesucristo es el Rey y nosotros declaramos que Él es nuestro Dios, entonces Él merita el mismo respeto, o si no, más respeto que el mismo presidente y que los magistrados o los gobernantes. Gloria al Señor. Amén, que Dios me le bendiga, hermano. Me disculpan si estoy un poquitico medio excitado, no sé qué pasó hoy. Pero gloria al Señor. Que el Señor me le bendiga, se sigan gozando en este Día de los Padres y lleven a los padres a comer. Consígnale algo bueno, llévenlo ahí a Relaster o algo. Amén. Dios me le bendiga a todos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén.